Este programa es presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy vamos a hablar en el programa con Juan Carlos Sosa Aspurua. En Venezuela la opinión de Juan Carlos Sosa Aspurua siempre ha sido muy controversial porque es muy dura, pero creo que es el momento de dejar hablar a la gente que dice las cosas de forma bien llana, aunque a muchos le duela. Y también vamos a tener al dirigente de Voluntad Popular, Luis Florido, para que nos explique cuál fue la decisión que anunció ayer la Mesa de la Unidad Democrática con respecto a esto de las salidas o de las posibles salidas para el gobierno de Nicolás Maduro. Pero vamos a comenzar con el tema que ayer les anuncié. El tema que quiero tocar a profundidad y desgranando los números y las cifras para que ustedes entiendan cómo en Venezuela, que es un país donde todos sabemos que la gente simplemente se está muriendo de hambre, que la gente no tiene que comer, la gente no tiene cómo medicarse, porque hay vidas que todos los días se pierden por medicamentos y por instrumentos quirúrgicos que no hay, que no existen. Hoy anunciaron un control de cambio ahí, que quienes saben de eso, ustedes saben que yo no entiendo nada de economía, pero quienes saben de eso dicen que es un absurdo. Bueno, en ese país, la gallinita de los huevos de oro se está regalando, se está entregando. Es algo así como, alguien me decía que eso es algo así como tener una vaca que da mucha leche y entonces en vez de vender la leche, tú vendes la vaca. Y hasta ahí llegaste, porque después que vendes la vaca ya no hay más leche, ya no tienes más nada que vender. Bueno, ¿cuántas veces no oímos nosotros a Hugo Chávez y hemos oído a estos tipos que están en el gobierno hace 18 años hablar de cómo cuando se refería, por ejemplo, Chávez a Mr. Danger, ¿a quién se refería con Mr. Danger? Bueno, al americano que llegaba a colonizar la tierra donde estaba el petróleo, al norteamericano, ¿verdad? Bueno, ese era Mr. Danger. ¿Y cuántas veces no hemos oído de ellos decir que ellos no van a hipotecar el país, que las riquezas, que eso es de Venezuela, eso del patriotismo y la cosa? Bueno, vamos a desgranar hoy la negociación que estos descarados, porque no se pueden llamar de otra manera, han hecho con Petromonagas, que es una de las 5 empresas que están en la faja petrolífera del Orinoco. En la propia página de PDVSA, y eso lo vamos a ver ahora, se ha anunciado este convenio como que si fuera pues la gran cosa para Venezuela, porque a Venezuela le van a entrar con estos 500 millones de dólares. Pero 500 millones de dólares a cambio ¿de qué? Ya ustedes van a ver las cifras que a mí, que saben ustedes que los números me cuestan muchísimo, pues me ha costado entenderlas. No solamente porque me cuestan los números, sino porque además me cuesta creer que esto esté pasando en Venezuela y no pase nada. Fíjense, ahí tienen ustedes la página de PDVSA, donde se anuncia el convenio que han firmado con Rosneft, que es una empresa petrolera rusa, para una inversión petrolera y gasífera. El convenio que se firmó, y esto lo anunció además el propio Eulogio del Pino, que es el presidente de PDVSA, consiste en que a cambio de 500 millones de dólares, apenas 500 millones de dólares, la petrolera venezolana le va a entregar a Rosneft, que es una compañía petrolera rusa, el 40% de la producción de Petromonagas, el 40%. Hasta la firma de este convenio bien reciente, Rosneft tenía el 16,5% de la producción. A partir de esta firma tiene el 40% de la producción solo por 500 millones de dólares. ¿Por qué les digo yo solo o apenas por 500 millones de dólares? Pues
porque la producción, y ahora vamos a ver la cifra, la producción de Petromonagas es revelada por el propio presidente de PDVSA, por Eulogio del Pino, es de 140.000 barriles de petróleo diario. Eso es lo que produce Petromonagas, 140.000 barriles de petróleo diario. Si nosotros multiplicamos esta cifra de 140.000 por 365 días del año, el resultado es 51.100 millones de barriles en un año. 51.100 millones de barriles produce Petromonagas en un año. Estimando en ese precio, estimando en 50 el precio del barril en promedio, en $50 por barril, esto vendiendo los 51.100 millones de barriles, el resultado sería, si vendemos los 51.100 millones de barriles en un año, si lo vendemos a $50, que es lo que está en promedio el barril, el resultado es 2.555 millones de dólares. Ahí tienen ustedes la cifra. Que por cierto, cómo me ha costado entender esto y decir esto en letras, ¿no? Y no leer los números nada más, porque ¿cómo me cuesta a mí esto? 2.555 millones de dólares. Esta sería la ganancia total de la producción de Petromonagas en un año. Si a esa cifra le sacamos el 40%, que es lo que se van a llevar los rusos, el resultado es 1.022 millones de dólares. 1.022 millones de dólares. Es decir, que en un año la empresa rusa Rosneft no solamente es que va a recuperar la inversión de los 500 millones de dólares, sino que la va a duplicar. Mucho más, es mucho más del doble lo que van a ganar en un año. Y el convenio es para toda la vida. El convenio que se ha firmado es para toda la vida. ¿Qué van a hacer con 500 millones de dólares? Se han entregado la vaca que producía tanta leche. Eso es lo que han hecho estos traidores a la patria. Esto sí es traición a la patria. Por esto es que en Venezuela no hay comida. Por esto es que en Venezuela no hay medicinas. Y estos negocios, que son tan buenos para los otros y tan malos para el patrimonio venezolano, se hacen generalmente y se hacen siempre con rusos, con iraníes y con chinos. Vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a conversar este tema también con Juan Carlos Sosa Spurua, que es experto en la materia y otras cosas. Pero ahí tienen ustedes cómo estos tipos que se dicen defensores del patrimonio, que nos llaman apátridas a muchos, que viven cuestionando cómo se ha manejado el petróleo y los hidrocarburos en general durante los años anteriores al gobierno de Chávez. Miren lo que han hecho. Han entregado, y habría que ver, porque en la Asamblea Nacional ya hay un debate abierto sobre esto y hay una investigación, pero habría que ver si es revisable este convenio, si este convenio puede eliminarse de alguna manera cuando se ha firmado ya para toda la vida. Para toda la vida esta gente se va a llevar el 40% de lo que se produzca en ese sector de la faja petrolífera del Orinoco. Vamos a un corte, no se pierdan el resto del programa. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos vía Skype desde Venezuela a Juan Carlos Sosa Spurua, abogado, escritor, profesor, empresario, político venezolano, presidente del grupo Petróleo YB, editor en jefe de la revista Energizando Ideas. Estoy leyendo algunas de las cosas que es Juan Carlos y realmente ha sido uno de mis entrevistados más controversiales. Cuando tenía, en este programa no he estado nunca, cuando tenía Cuéntamelo Todo, pues siempre que lo tenía, eso despertaba cualquier cantidad de reacciones. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí contigo en tu programa. Bueno, vamos a comenzar por el tema que acabo de tocar en el primer segmento, Juan Carlos, de
esta venta, entrega, diría yo, que ha hecho Petromonagas de el 40% de la producción de la faja, de la parte de la faja petrolífera del Orinoco que le corresponde. Tú me decías en el corte que quizás calcular el barril de petróleo a 50 es exagerado, ¿no? Pero en conclusión, ¿el negocio como tal favorece al país o no? No, es una muestra más del entreguismo de un régimen que está desesperado por conseguir fondos y ha desnaturalizado todo lo que fue su propio discurso nacionalizador, ¿no? Patriota, diciendo que las reservas y las fajas tenían que ser casi que 100% venezolanas, ¿no? Esto es una negociación en donde ellos ceden un porcentaje demasiado importante a los rusos por una contraprestación nimia y a futuro luce como un pésimo negocio, porque evidentemente las condiciones del mercado petrolero van a cambiar en el futuro y la presencia además en una zona donde hay un petróleo asegurado, como es la faja, bueno, le va a permitir a los rusos tener un negocio espectacular a costa, por supuesto, de nuestros intereses, porque al final del día sería mucho más inteligente tener una empresa venezolana explotando correctamente la faja. Pero claro, esto de Petromonagas es una raya más para un tigre que ya no tiene capacidad de más rayas, pues, o sea, un tigre que está tan rayado que ya no le cabe ni un punto más, porque el solo hecho, por ejemplo, de haber entregado a los militares la capacidad de hacer todo tipo de negocios en el ámbito petrolero a través de una empresa mercantil, no solamente es una violación flagrante a la Constitución Nacional, sino por supuesto de los intereses más sagrados de la economía de todos los venezolanos. Entonces, esto que tú mencionas de Petromonagas, evidentemente que es escandaloso, porque es un negocio muy malo para nosotros, para los venezolanos, pero si lo comparas, por ejemplo, con la entrega a los militares de toda la capacidad de llevar a cabo el negocio petrolero en todas sus fases, en todos sus ámbitos, nacional e internacional, esto luce pequeño, pues, porque evidentemente que lo otro es infinitamente más dañino y más peligroso. Juan Carlos, vamos a entrar un poco en lo que es en cómo está el país, ¿no? Tú has sido una persona que siempre ha dado declaraciones que son bien controversiales, que son muy duras y siempre causan pues reacciones incluso de gente que insulta porque no le gusta a veces oír la verdad, ¿no? Quiero que hablemos, que vayamos de lo general a lo particular, porque vamos a tener 2 segmentos de este programa. ¿Cómo ves al país en este momento? Bueno, lo veo evidentemente como un volcán a punto de erupción, ¿no? Claro, el país ha tenido momentos críticos en el pasado también. Lo que pasa es que ahora se suma evidentemente toda la carga de 17 años de destrucción. Es un país totalmente diferente a lo que éramos. Hoy en día hablar de Venezuela no es hablar de la Venezuela que todos tenemos en la mente. O sea, Venezuela se transformó en otra cosa. Pero bueno, es un país muy golpeado. Los venezolanos estamos desesperados. Hay hambre, literalmente hay hambre, cosa que antes no pasaba a estos niveles. No hay empleo, la economía está totalmente destruida. La reputación del país no vale nada. No hay moral, no hay mística, los valores se han perdido por completo. Entonces, bueno, es un país desesperado, un país además con muy poca discusión intelectual en su debate público. Verdaderamente hay poca capacidad en este momento de reflexión o de pensamiento. Entonces seguimos como atrapados en una ola de mucha mediocridad discursiva y en un escenario lamentable, en donde de alguna forma ya se entiende, por supuesto, que este gobierno no puede continuar en el poder, de que este régimen está totalmente al margen de todo lo sagrado, de todos los valores que fundamentan pues, a una sociedad. Pero del lado político, de la oposición, todavía se nota mucha improvisación,
y mucha, yo diría que poca profundidad en el manejo de los temas, ¿no? Uno ve, por ejemplo, una Asamblea Nacional que, si bien es cierto, trata pues como de marcar una ruta para salir del régimen, por otro lado también se enfrascan una cantidad de discusiones irrelevantes que casi suenan hasta chistosas, hasta caricaturescas, ¿no? Como por ejemplo el tema de los celulares en las cárceles y hacer una ley de productividad nacional y cosas así, que verdaderamente ante el apocalipsis que estamos viviendo lucen como una verdadera pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es enfocarnos efectivamente en una propuesta total, global, nacional, unitaria, para salir del régimen a la brevedad posible. Yo creo que de alguna forma eso sí ya se está hablando, afortunadamente, pero creo que es imprescindible que todos los venezolanos nos unamos en una sola visión de salida del régimen, que no caigamos en las mezquindades chiquitas, en las discusiones sobre el sexo de los ángeles, sino que de alguna manera logremos orquestar una sola fuerza nacional que exija la salida del régimen. Ya se habla del tema de la renuncia. A mí esa palabra no me gusta porque parte de la base, evidentemente, de que este señor es un presidente legítimo, cosa que sabemos que no es. Pero bueno, para no caer en esos tecnicismos, yo creo que es una propuesta interesante el hecho de generar una fuerza en la calle lo suficientemente contundente como para que a Maduro no le quede más alternativa que la entrega del poder, que lo podemos llamar renuncia, lo podemos llamar como queramos, pero al final del día significa una sola cosa, que este señor entregue el poder y que todo el régimen se desplome junto con él. Es decir, que efectivamente se entienda que se estaría activando un mecanismo constitucional perfectamente válido, que es el desconocimiento de una autoridad írrita y legítima que la representa el régimen y Maduro en la cabeza. Y eso significaría entonces que la salida de Maduro también implica, por supuesto, la salida inmediata del vicepresidente, que es parte de un régimen criminal, y entonces, bueno, seguiría la sucesión natural que establece la Constitución, que el presidente de la Asamblea Nacional tendría que tomar el poder por 30 días hasta la celebración de unas elecciones abiertas en donde participen los candidatos pues que deseen aspirar al cargo de presidente. Evidentemente, todo este escenario, que luce como muy perfecto, dicho como lo estoy diciendo, porque evidentemente está lleno de 1000 obstáculos y 1000 variables imponderables e impredecibles, pero todo esto parte de la base de que tengamos todavía, que recemos por tener todavía una fuerza moral de reserva en las Fuerzas Armadas Nacionales, es decir, que todavía exista un contingente importante de fuerza militar que esté dispuesta a acompañar a la población civil en su clamor por la libertad, en su clamor por exigir un cambio inmediato pues de circunstancias políticas, ¿no? Entonces, todo indica que el régimen está consciente pues de que está perdiendo mucho apoyo dentro de las fuerzas militares. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la empresa petrolera que te mencionaba al principio es una señal de esta desesperación, del hecho de que ellos buscan a toda costa ver cómo encapsulan a la fuerza militar en ese mundo, por supuesto, de corrupción al que estamos acostumbrados, y que de alguna manera eso calme un poco las aguas dentro de los cuarteles. Pero yo creo que eso no va a pasar. O sea, yo sigo pensando, sigo teniendo fe, porque existe un porcentaje todavía muy importante de las Fuerzas Armadas que no está corrompido, que no está conformado por esos mandos altos que obviamente están todos ya envenenados, pero estamos hablando pues de los mandos medios y por supuesto los soldados, es decir, la gran población militar venezolana que de alguna manera está padeciendo lo mismo que todos los venezolanos y se tienen que sentir además muy humillados por toda la entrega del corazón del país a intereses foráneos. Pues el hecho de que nos hayan humillado como nos han humillado, porque eso es lo principal que hay que recalcar, porque es un régimen de patria que de alguna forma escupió en el alma del país, de los venezolanos, pues entregó la patria a Cuba, al régimen esclavista de los Castro.
y de alguna forma la procesión ha ido por dentro de las fuerzas militares durante muchos años, porque ellos están conscientes de que eso es una gran humillación. Lo que ha faltado hasta ahora ha sido esa combinación de población civil acompañada por su fuerza política y por supuesto la coordinación con los militares. Y los militares yo creo que siempre ha estado así como flotando en el espacio por el hecho de que se ha visto un divorcio entre lo que son los intereses nacionales de liberación y lo que fueron las agendas políticas que privaron hasta el presente, ¿no? O sea, los políticos estuvieron como muy concentrados en sus agendas particulares pequeñas y le dieron la espalda a la necesidad de liberarnos de este régimen criminal. Juan Carlos, Ahora, vamos a dejarlo ahí porque sobre eso quería hacerte una pregunta particular, ¿no? Si tú consideras que las agendas siguen, las agendas particulares siguen, o si de verdad ahora hay una decisión de unirse para salir de todo esto. Al final del programa incluso vamos a tener en el último segmento a Luis Florido que nos va a hablar de si de verdad ese proceso unitario se está dando, porque yo tengo la impresión de que eso no es tan real. Y hay presos políticos que no salen porque no hay realmente una decisión por parte de quienes tienen el poder en sus manos en este momento de hacer una ley de amnistía y no la terminan de aprobar. Entonces, al regreso, porque a lo mejor hay presos ahí que no les conviene a todos que salgan en libertad. Al regreso vamos a continuar hablando con Juan Carlos Sosa Aspurua. No se muevan de Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Los miércoles suelo despertarme leyendo la columna de la periodista venezolana Marianela Salazar. Escribe todos los miércoles en El Nacional y siempre la recomiendo, pero particularmente el día de hoy. Yo creo que es una columna que además interpreta el clamor de todos los venezolanos. Tenemos vía Skype a Juan Carlos Sosa Aspurua desde Venezuela. Juan Carlos, yo voy a leer un extracto, apenas un párrafo de la columna, como comienza, para que comentemos, porque esta es la angustia que yo creo que tenemos la mayoría de los venezolanos sobre la efectividad o la poca efectividad que está demostrando la Asamblea Nacional. Fíjate, ella dice: resulta alarmante, por decirlo menos, la insoportable lentitud con la cual la Asamblea Nacional se ha tomado el gravísimo problema que representa el secuestro del Tribunal Supremo de Justicia a manos de magistrados express, en algunos casos con prontuarios y expedientes criminales. ¿Cómo es posible que casi terminando el primer trimestre del año, la abrumadora mayoría del Parlamento, instalado el pasado 5 de enero, que recibió un mandato claro y específico, no haya destituido a ese nido de artimañas que sigue en línea directa de los planes de Miraflores? Ese es solamente el principio. Hay una parte donde dice: es indispensable hacer un llamado desde todas las tribunas para exigirle a la Mesa de la Unidad Democrática, como brazo político de la mayoría parlamentaria, que de manera urgente apruebe la destitución de esos magistrados express designados de manera fraudulenta y nula y nombre un nuevo Tribunal Supremo de Justicia que cumpla con la ley y garantice la ruta de transición, que ponga fin a este aborto revolucionario para abrir las puertas finalmente a la tan necesaria reconstrucción nacional. Bueno, recomiendo, repito, la columna completa. Juan Carlos, ¿qué le pasa a la Asamblea Nacional? ¿Por qué no se termina? Ajá. Me parece que es escandaloso lo que está pasando con la Asamblea Nacional. Yo creo que Marianela se queda corta en su manifestación de angustia y de desesperación ante lo que es inexplicable e incalificable. O sea, efectivamente, lo que sucedió el 6 de diciembre fue absolutamente impresionante. O sea, el hecho de que la Asamblea Nacional tuviese una mayoría calificada que le iba a permitir pues hacer prácticamente cualquier cosa, y que a la primera semana se dejara quitar de un plumazo ese mandato, porque eso es lo primero que hay que recordar, que ese mandato del pueblo venezolano, de los venezolanos que le dieron a la Asamblea Nacional esa mayoría calificada para que actuara tajantemente, la Asamblea se la dejó quitar, ¿no? O sea, porque eso es lo principal. O sea, la mayoría calificada ya no la tiene la Asamblea Nacional, porque el Tribunal Supremo de Justicia es un plumazo
plumazo se la quitó. Y después la ha venido erosionando con una serie de decisiones que no tienen ni pies ni cabeza, que no se fundamentan en el derecho, ni mucho menos, que son un bochorno. Y entonces la Asamblea Nacional no solamente es que tiene una atribución, sino que tiene el deber constitucional de desconocer esa autoridad, porque la Constitución venezolana es muy clara cuando dice que cuando una autoridad usurpa la función de otra, esa otra tiene el deber de desconocer esa autoridad que está usurpando, ¿no? Entonces, en este caso particular, la Asamblea Nacional ha bajado la cabeza, se ha agachado y ha querido mantener un discurso excesivamente civilista, excesivamente institucional, cuando lo que estamos viviendo es un zafarrancho, pues una especie de apocalipsis provocado de una manera totalmente deliberada por un régimen que está al margen de la ley. Entonces la Asamblea Nacional, que es precisamente el corazón de la ley, el corazón del derecho, donde salen las leyes de la República, ni más ni menos, tiene la obligación con todos los venezolanos de pararse firme y no permitir esa usurpación de funciones. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es el menú de posibilidades que tiene la Asamblea para salir ya del régimen que no se está aplicando. Por ejemplo, uno tiene el tema de la nacionalidad de Maduro. Ajá. ¿Qué pasa? Una Porque, investigación profunda sobre ese tema, bien hecha, seria, profesional, arrojaría lo que todos sabemos, que Maduro no tiene las condiciones constitucionales para ser presidente de la República. Juan Carlos, pero es que es... Mira, Juan Carlos, es que esa sola razón es suficiente causa para removerlo del cargo que usurpa. Y sin embargo la Asamblea no hace nada para llegar al fondo de esa verdad. ¿Pero por qué, Juan Carlos? El tema de la muerte de Chávez. Juan Carlos, discúlpame que te interrumpa. Es cierta, hay una sospecha Yo creo que no me... fundamental que el señor Chávez murió en diciembre de 2012 y no el 5 de marzo de 2013. Si se hace una investigación profunda sobre eso, se buscan los decretos que supuestamente firmó, los originales, muy probablemente también se descubriría el fraude a la nación, la farsa que representó la muerte de Chávez. Esos son los dos hechos, ya son suficientes para que haya un cambio de gobierno inmediatamente. Si a eso le sumamos el hecho de que el país, más de 8 millones de personas dejaron registrado el 6 de diciembre que el chavismo perdió oficialmente la mayoría del país, porque eso se sabía de antes evidentemente, pero quedó oficialmente registrado por el mismo CNE que ya el chavismo es minoría. Señora, aprovecha esa pelota, esa bombita que te están pichando y bateala de jonrón. En enero convoca el referéndum revocatorio. Un referéndum revocatorio que sea como arrinconar contra las lonas al régimen y caerle a puñetazos sin permitirle que respire un segundo. Porque si ese referéndum se convocaba desde enero, que se podía convocar, porque en enero se cumplía, en enero pasado, hace 2 meses, se cumplía la mitad del periodo constitucional que usurpa Maduro, ese referéndum se podría estar celebrando en abril, es decir, el mes que viene. Y entonces, ante lo que sucedió el 6 de diciembre, al régimen le iba a ser muy cuesta arriba meter la coba de que el país había cambiado de opinión, porque en tan poco tiempo es imposible que el país se voltee, más con la crisis humanitaria que tenemos, más con la crisis económica que hay, más con el problema de flujo de caja que tiene el régimen. Entonces, en tan poco tiempo no iban a poder meter la coba de que el país chavista recapacitó y que ahora sí está votando otra vez por el régimen. ¿Qué es lo que pasaría si dejamos pasar más tiempo? Porque los precios del petróleo comienzan a recuperarse, porque Obama firma los acuerdos con Cuba y empieza a entrarle dinero a Cuba y por lo tanto a Venezuela. Y en fin, o sea, pueden pasar muchas cosas que harían que el régimen pudiese perfectamente bien en un mediano plazo meter la coba de que simplemente las variables cambiaron y que la gente que votó el 6 de diciembre no votó por la oposición, sino votó básicamente para hacerle un llamado de atención al régimen, que el régimen entendió el mensaje, que recapacitó, rectificó y que ahora otra vez el país está votando por el régimen. En la medida que pasa el tiempo, esa mentira se puede construir, pero si la Asamblea Nacional tomaba la pelota inmediatamente o convocaba ese referéndum revocatorio enseguida, entonces cualquier fraude que pretendiese hacer
Se cortó la llamada. Vamos a hacer un corte y al regreso continuamos hablando con Juan Carlos Sosa Puro porque se cayó la llamada. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya recuperamos la llamada con Juan Carlos Sosa Aspurua. Juan Carlos, yo te quería preguntar, todo este cuadro que tú estás describiendo también además y tan detalladamente, ¿esto es ineficiencia de la Asamblea Nacional o ya se está hablando de que hay pactos para permitir que el gobierno llegue a su término y eso sería un horror para el país, un horror, Juan Carlos, porque con la crisis que hay, con la situación que hay, seguir con un gobierno como este pues sería acabar con lo poco que queda y sobre todo acabar con la voluntad de los venezolanos, acabar con la psiquis del ciudadano. Entonces dime qué crees tú que es, ¿esto es simple ineficiencia política o aquí hay un acuerdo? No, hay gato cerrado por todos lados. Yo lo dije así en un artículo que escribí en diciembre, justo después de las elecciones. Yo hablaba de que lo que había sucedido el 6 de diciembre había sido una jugada maestra de Fidel Castro, entregando la Asamblea Nacional. Y ahí explico el por qué, ¿no? Pero para no entrar en muchos detalles, para no alargarme, sí. yo lo que está en ese artículo es que muy probablemente entre la carta que tenía Fidel Castro bajo la manga era un caballo de Troya, es decir, unos infiltrados dentro de la misma MUD que iban a hacer todo el saboteo necesario para que la Asamblea Nacional se transformara simplemente en un convidado de piedra, es decir, en una cuestión totalmente estéril, que es exactamente lo que hemos venido viendo. Es decir, yo no estoy diciendo para nada que todo lo de la MUD sean ese caballo de Troya, ni muchísimo menos, pero es que hace falta muy pocos para lograr ese objetivo. Entonces yo sí creo que dentro de la mesa de la unidad hay gente que juega para el bando del régimen, que está infiltrada en la oposición y que atiende los intereses del régimen. Y esos individuos se han activado desde el principio para frenar el hecho de que la asamblea sea una verdadera asamblea opositora y haga lo que tiene que hacer. Porque no tiene ninguna explicación, o sea, no se trata de ineficiencia porque está demasiado de anteojitos lo que tiene que hacer la asamblea. Y el hecho de que no lo haga, bueno, lo dice todo, es decir, ya aquí no hay que especular, los hechos hablan por sí mismos. O sea, la Asamblea Nacional tiene en sus manos la posibilidad de salir del régimen de inmediato. Y sin embargo, empiezan a discutir sobre el sexo de Los Ángeles, no sé cuántas propuestas distintas, que si enmienda constituyente, referéndum panero del año que viene, en fin, o sea, renuncia. Entonces, además le tiran la pelota a la gente, es decir, gente que ha salido a la calle en el pasado, como en el 2014, que salieron los muchachos y dieron la vida por la libertad, y salían estos personajes que ahorita están en la Asamblea Nacional condenando lo que estaba pasando en la calle y catalogando a esos muchachos de guarimberos, drogadictos, periqueros, cifrinaje de Caurimare, ¿no? Decían muchos de los que están ahorita en la Asamblea. Entonces ahora esos individuos llamando a la calle, cuando tienen salidas mucho más rápidas, constitucionales y totalmente seguras, es decir, sin poner en juego, sin poner en riesgo la vida de un solo venezolano. No, entonces ahora le tiran la pelota a la gente, que sea la gente la que salga a la calle, sea la gente la que ponga el pecho, sea la gente la que potencialmente muera en el intento, cuando ellos tienen la solución en sus manos, la varita mágica, es como el mago Merlín, son el mago Merlín que tiene la solución mágica para esta desgracia y no la aplican, no la materializan. Entonces, evidentemente, a mí eso me genera todo tipo de suspicacias y confirma mis peores pesadillas y las advertencias que le hacía al país cuando antes de las elecciones le decía lo inútil que iban a ser esas elecciones, lo inútil que iba a ser tener una Asamblea Nacional en un régimen tiránico que no respeta absolutamente nada. Entonces, bueno, pero la Asamblea Nacional no es... Perdón, Patricia. Fíjate, en este momento la gente se estará preguntando entonces cuál es la salida. ¿Qué es lo que tú propones? Porque de esta crisis hay que salir, de este tipo hay que salir, y hay que salir ya. Bueno, la gente, lo primero que tendría que hacer es exigirle a la Asamblea que le pidan la partida de nacimiento a Maduro, que hagan la investigación sobre los decretos,
y que convoque un referéndum para ya, es decir, para que hagan una ley sobre referéndum y ya en abril hagan un referéndum revocatorio. Esa podría ser una alternativa, o sea, solución inmediata. Y lo otro sería efectivamente hacer su marcha del sábado, pero ya para exigirle a Maduro la salida del poder, o sea, desconocer la autoridad de Maduro definitivamente, o sea, decirle, señores, aquí está accionándose el país entero. La mayoría total, más de 8 millones de venezolanos que se pronunciaron formalmente el 6 de diciembre, le están diciendo a usted que entregue el poder. Ustedes han venido usurpando la autoridad de la Asamblea Nacional, que en definitiva es usurpar la voluntad del pueblo venezolano, de la ciudadanía venezolana que se manifestó y que eligió a esos representantes para que hablaran por ellos en la Asamblea. Bueno, el régimen, a través de sus títeres del Tribunal Supremo de Justicia, le ha escupido a la voluntad del pueblo venezolano, le ha pisado la voluntad del pueblo venezolano. Entonces la Asamblea Nacional, como mandataria, como representante de nosotros, tiene la obligación de decirle a Maduro, señor, usted irrespetó la Constitución, usted está al margen de la Constitución y las leyes, usted se tiene que ir, punto. Y entonces activar lo que establece la Constitución, que es el artículo 350, el desconocimiento de un régimen violador de los derechos humanos, que tiene las cárceles repletas de presos políticos y que está violando todos los días la Constitución. Señores, ustedes se tienen que ir. Nosotros vamos a restablecer el hilo constitucional y exigirle a las Fuerzas Armadas que apoye al pueblo y apoye a su dirigencia política en ese esfuerzo de restituir el orden constitucional. Porque aquí nadie está hablando de golpe de Estado. El golpe de Estado ya lo dio el régimen. El régimen es el que está al margen de la Constitución. Entonces la Asamblea Nacional, como representante de la ciudadanía venezolana, de los venezolanos, tiene la obligación, no es una atribución, tiene la obligación de exigir la salida de Maduro, de exigir la salida de Aristóbulo y de todo su tren de malhechores, que en este momento son una mafia que secuestra al Estado venezolano, que secuestra a los venezolanos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y podrían hacerlo ya. Si no lo hacen, es porque definitivamente tienen otra agenda. Y ahí, por supuesto, Patricia, podríamos estar horas especulando sobre mil cosas que podrían ser la explicación de esta tragedia que estamos describiendo. Pero al final del día, si la Asamblea Nacional tuviese la voluntad sincera, honesta, de salir del régimen, podríamos solucionar esto ya, sin necesidad de poner una sola vida de ningún venezolano en la calle. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Espero que hablemos más a menudo, como lo hacíamos antes. Me encantaría. Muchas gracias a ti por darme esta ventana. Fuerte abrazo, Patricia. Gracias. Bueno, yo creo que muchos coinciden con los argumentos que ustedes acaban de escuchar por parte de Juan Carlos Sosa Puro. Al regreso vamos a tocar un poco de cada una de estas cosas con Luis Florido, que es dirigente de Voluntad Popular y también es diputado a la Asamblea Nacional. Antes de irnos, ya regresamos con más de Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. La oposición venezolana ha anunciado mecanismos para cambio de gobierno. Vamos a ver el reportaje de La Voz de América sobre eso y después vamos a conversar vía telefónica desde Montevideo con el diputado Luis Florido. Vamos a ver primero el reportaje de La Voz de América. El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, hizo pública la hoja de ruta 2016 para cambiar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El dirigente convocó a movilizarse para lograr como primera vía la renuncia de Maduro, luego aprobar una enmienda constitucional e iniciar el proceso para el referendo revocatorio. La primera de estas movilizaciones se va a realizar el próximo sábado 12. Vamos a hacer una movilización nacional. Nosotros no queremos ni una capucha. En entrevista con La Voz de América, el parlamentario Julio Borges aseguró que el reto de la oposición es construir un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional significa un gobierno que convoca a todo el país, incluso a los oficialistas, a querer construir una especie de nuevo pacto en Venezuela. Sin embargo, de antemano, el chavismo anunció que dará las batallas que le plantee la oposición y descarta de plano una renuncia del presidente Nicolás Maduro, declaró el jefe del bloque legislativo oficialista, Héctor Rodríguez. Siempre van a plantear lo mismo, que la OEA aplique la Carta Interamericana, que se haga un referéndum, que renuncie
o que se dé un golpe de Estado. 17 años con el mismo discurso. En Venezuela y en la comunidad internacional se preguntan si los mecanismos planteados tendrán viabilidad, cuando el propio presidente Nicolás Maduro precisó que si la que él llama derecha llega a asumir el poder a través de los mecanismos planteados, se reactivaría la violencia. Si el país cae en las manos de estas mafias políticas de la derecha, este país se descuadernaría, se dividiría, entraría en una espiral de violencia toda la región. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Ahí Nicolás Maduro dijo una palabra que yo realmente no creo que no existe. Luis Florido lo tenemos vía telefónica desde Montevideo. Él es diputado por el Estado Lara en la Asamblea Nacional y además dirigente nacional de Voluntad Popular, el partido Leopoldo López. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un placer estar contigo, así sea por vía telefónica. Pero vas a estar pronto aquí en Miami, ya yo sé, así que tienes que estar aquí personalmente en el estudio con nosotros. Estoy comprometido contigo. Si en definitiva terminamos de concretar el viaje, estaremos allí en tu estudio. Primero dime qué están haciendo ustedes en Montevideo, porque sé que estás con otros parlamentarios. Bueno, sí, estoy acompañado del diputado William Dávila, el diputado Carlos Valero y el dirigente nacional, perseguido político y exiliado Carlos Vecchio, quien es asesor especial de la Comisión de Política Exterior que me toca presidir en el Parlamento venezolano. Hemos hecho un periplo, un recorrido que comenzó por Brasil. En Brasil hablamos con distintos sectores, luego fuimos a Chile, estuvimos hasta el día de hoy, hasta la mañana salimos de Chile a Uruguay, allí hablamos con presidentes de Senado, de Congreso, con el canciller de Chile, y hoy nos hemos reunido también con el presidente del Congreso uruguayo, con la Comisión de Política Exterior y con el canciller del Uruguay, así como con venezolanos. El objetivo de la gira es dar a conocer la grave crisis institucional que tiene Venezuela, la violación sistemática de derechos humanos, la ley de amnistía que estamos desarrollando y la necesidad que tiene el pueblo venezolano de salir del desastre que estamos viviendo todos. La necesidad que queremos cristalizar a través de la activación de un mecanismo constitucional. Le estamos explicando al mundo, le estamos explicando a la América Latina cuál sería la fórmula, cuáles serían los mecanismos y por qué nosotros queremos activar estos mecanismos. La reunión de hoy con el canciller Rodolfo New fue una buena reunión, una excelente oportunidad de plantearle los distintos mecanismos constitucionales, la crisis institucional y también la necesidad de que el mundo defienda la democracia venezolana a través de la activación de la Carta Democrática. Luis, ¿por qué no se toca el tema de la nacionalidad de Nicolás Maduro? Porque es como un tabú en esa Asamblea Nacional donde se está hablando de todo y no se habla de eso. Mira, Patricia, para serte honesto, necesitamos más que una denuncia de la nacionalidad de Nicolás Maduro. Necesitamos un documento que confirme esto. A nosotros nos va a tocar en el periplo pronto estar en Colombia y creo que va a ser uno de los temas que vamos a poder abordar e investigar. Pero en definitiva tenemos un obstáculo ante esa posibilidad. Suponte que mañana logramos obtener estos documentos, estamos seguros que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo dirá que son forjados y que en definitiva Nicolás Maduro es un venezolano. Por ello, la salida pero ven acá. Salida política. Pero entonces, ven acá, pero entonces ese mismo obstáculo se va a tener con todas las demás salidas que prevé la Constitución. Precisamente por ello es tan importante entender que la salida en Venezuela es una salida política. ¿Cómo es eso? Explícame eso. Una salida política es el planteamiento que tenemos los venezolanos de que tenemos que tener una válvula de escape. Y esa válvula de escape se obtiene a través de la calle y también del voto. Así lo dijimos para el 6 de diciembre del pasado año, donde obtuvimos la victoria más importante de los últimos años, y es porque activamos a la gente en función de salir a la calle y también de salir a votar. Y la activamos en la defensa de su derecho a cambiar, pero también en la defensa de la Constitución. Bueno, en esta oportunidad es el mismo planteamiento. Tenemos que activar a la gente en función
de la calle, como lo vamos a hacer a partir de este sábado, pero también en la necesidad de que pronto va a haber un proceso eleccionario. Mira, yo estoy seguro, Patricia, que hay una propuesta que va a tomar cuerpo, que es la necesidad de la renuncia de Nicolás Maduro. Va a tomar cuerpo en el sentido de que el país quiere que esto cambie. Y ese es un mecanismo que solo se obtiene con presión, y la presión solo se logra a través de la calle. No existe otro. Bueno, en este momento que estamos hablando, Luis, hay protestas en los Andes, en Venezuela, exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro, ¿no? Más allá de la convocatoria para el 12. Y tienen el derecho de protestar, porque es que lo que estamos viviendo, y sobre todo en los Andes venezolanos, especialmente en el Táchira, la violación de derechos humanos es sistemática. Les tiene cerrada una frontera, que es una frontera viva, que es una frontera que les permite a ellos adquirir productos del otro lado de la línea que divide a los países. Pero también en Mérida y en otros estados. Es decir, las protestas son un mecanismo válido que tenemos los ciudadanos de enfrentarnos a un régimen. Además, están consagradas en el artículo 350 de la Constitución, que al final la protesta es eso: yo me rebelo ante el poder, yo le desobedezco al poder. Y hemos visto experiencias sobre eso que han sido siempre válidas. Por supuesto, nosotros vamos a aplicar los mecanismos constitucionales, los diversos mecanismos, para concluir en lo que yo creo que es el punto de partida. Yo creo que esto va a terminar en una Asamblea Nacional Constituyente que va a permitir reformar el Estado y volver a crear una Venezuela de oportunidades. Creo que ese va a ser el fondo, pero hay que comenzar por el planteamiento político de la renuncia, que, como te digo, es la forma que tenemos en este momento los venezolanos de expresar nuestro descontento ante la sistemática violación de nuestros derechos. Un país sin medicina, un país sin alimentos, un país sin derechos, un país sin salario, un país que está ya en una etapa de catástrofe social humanitaria, tiene que tener un cambio. Bueno, Luis, gracias por este contacto. Ya sabemos que estás ahí en Montevideo acabando de terminar de cenar, y nosotros te vamos a esperar aquí en Agárrate, en los estudios aquí en Miami. Muchísimas gracias. Allí estaremos, Patricia. Un abrazo. Bueno, me despido hasta mañana. Recuerden, yo me despido hasta mañana. Mañana está Plomo Parejo aquí en el programa, así que no se lo pierdan. Este programa fue presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.